Bueno, vamos a conversar un ratito en este video sobre cualquier cosa. Acá llegó justo a tiempo el Alessio Green. Bueno, que vengan algunas chicas. Con el tema de mi guitarra santiagueña, yo siempre lo tendré conmigo. ¿Cómo vamos a conversar con varias personas? Estamos en InShot y el límite de pibes son de 4. Bueno, mi tía, van a venir algunas chicas, así que vos salí de acá. Bueno, creo que Alex no tiene mucho que hablar hoy. ¿O sí? En este caso no, porque yo me voy, chao. Acá llegó Yanes Escasa, un pendejo que toca la guitarra santafesina, y tú tenés guitarra santiagueña. Mi guitarra viene de la provincia de Santa Fe, y tú la compraste en Santiago del Estero. Bueno, es cierto, Ian es amigo rockero doblacuellos. Bueno, ahí vienen las chicas. Chelana, mira, es Yanes Escasa y Marco Gervatin, dos guitarristas que vimos en el MMS de 2026. Mira la cara de culo que tiene Rusia Mara, chichi, esa cara de culo no me gusta para nada. Ey, ¿vos qué te pasa, pendejo? Te voy a matar la otra vuelta que me digas eso, puto. Desde ya te aviso. Es como si algo se haya hecho, pija. Uy, Marco, eso no, aparte, porque Yanes Escasa dijo el nombre de Lucía Marchichi en su versión en japonés, y me refiero con ese Lucía Maruchichi, eso me parece raro. Bueno, nosotros dos nos vamos, chao. Hagamos conversaciones en cadena el uno al otro, pero nosotros ya terminamos, chao. Hola Lana Gervatin y Lucía Marchich, ¿cómo van las cosas? La verdad, más o menos. Acá llegó Sara Lambretsnik y a Lana Gervatin la vamos a quitar porque va a llegar Shiga Rustia. Sí, sorpresa, gracias por tomar el lugar de Lana Gervatin. Acá llegó Shiga Rustia, comprador de Shigas para el celular. Bueno, escuché que a Lucía Marchich le dijeron que tiene una cara de culo horrible. ¿Será porque no es tan bella como Ali Quintana dice? Ay, Shiga, sí, soy bella, actúo como la Marilyn Monroe y doy muchos besitos como loca a quien me quiere mucho, pero lo que me dijo Yanes Escasa está mal, me dijo cara de culo. Mira, yo era pelirroja hace un tiempo atrás, pero a finales de 2022 me teñí mi pelaje, pasando de cabello rojo a cabello rubio, para que yo sea más divertida y loca, y a la vez dientuda como suelo ser yo. Bueno, con lo que me dijo Yanes no estuvo bien. A Lucía Marchich se le rayó el disco. Ay, qué pena, mi Lucy, eso no me gusta. Aparte, esas palabrotas me hacen sentir incómoda. Es el Brainrot tradicional. Bueno, pero porque ya no dejan de usar palabrotas fuertes, la gente luego las va a repetirlas, y no queremos que algo así ocurra. Así que bueno, esa fue nuestra cadena de conversaciones que tuvimos en este video, pero no quiero que el video sea tan largo. Lo que vamos a hacer ahora es terminar este video, porque bueno, cuanto más largo sea un video, más tiempo tomará editarlo. Bueno, ahora sin nada más que decir, adiós.